Buenas noches. Todos queremos caminar en bendición, pero a veces nos cuesta dejar de pecar. Muchos se niegan. Por eso debemos tener en cuenta que si caemos es porque queremos. Todos estamos expuestos y a todos nos afecta por igual. Aunque vivimos en una sociedad que nos enseña que es parte de la naturaleza humana, que es algo tan normal y tan natural, la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos de alguna forma hemos pecado. Pero ni tú ni yo somos nadie para condenar al prójimo. Pero esto no justifica que después de haber conocido la verdad y la luz, sigamos andando en tinieblas. Una cosa es que se te saltó el chuiche y pecaste, y otra cosa es que te guste vivir en pecado. Por eso, cada uno de nosotros no solo debe evaluar el corazón, sino ser honesto con Dios. La Biblia muy claramente nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso todos y cada uno debemos reconocer que muchas veces los pensamientos, las palabras, las acciones son un pecado que no quieres hacerlo, pero que lo haces. Muchas veces tú no quieres herir a la persona, pero la persona se sintió herida. Muchas veces tú hablas y la persona anda a la defensiva. Y podríamos mirar tantas otras cosas en nuestro caminar. Por eso deberíamos tener un punto fijo para marcar nuestro viaje. Tú puedes decidir si quieres complacer a Dios más que lo que quieres complacer al mundo, a ti mismo. Y debes decidirte hacer tuyas esas palabras de Gálatas 5:16, de andar en el Espíritu y así jamás satisfacer los malos deseos de la carne. Por eso todos debemos estar ahí enchufaditos al poder. Reconocer que no podemos ganar la batalla que nos ha costado, que nosotros solos nos ha quedado grande, a pesar de las intenciones, a pesar de lo que queremos, que solo por medio de Cristo y que Él viviendo en nosotros podemos cambiar nuestros deseos y nuestros hábitos. Y ya es tiempo de empezar. Ya es tiempo de empezar a dedicar un momento regular, constante, a esa relación con el Señor. Debería ser nuestro primordial acto todos los días, pero a veces tenemos excusas, a veces tenemos marcado, a veces no queremos y tantas otras cosas. Por eso debemos renovar nuestra mente, porque todo empieza en tu mente. Por eso es necesario dejar que Dios nos cambie. Y la manera en que Dios nos cambia y nos renueva nuestra mente es compenetrándonos con la palabra de Dios. Es allí donde se encuentran los pensamientos de Dios. Por eso tú y yo debemos anhelar que los pensamientos de Dios sean los nuestros. Si cada día se lee un capítulo, un pasaje de la Biblia, y si cada semana mínimo empezamos a memorizar un versículo, y si empezamos a caminar en él, pues vamos a ser diferentes. Por eso tenemos que aprender a cegar nuestra vista, a bloquear nuestros oídos al pecado. Tú y yo debemos apartar nuestros ojos de cualquier cosa que nos estimulen, emocional, física, sexualmente. No podemos vivir en un monasterio, no podemos vivir encapsulados. Por eso nuestros ojos tienen que ser esas vías por donde vemos realmente
a Dios en nuestro caminar. Y muchas veces estamos prestando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestra boca, para tantas cosas. A veces nos cuesta, y hay gente que le ha costado dejar el chisme. Y entonces sale la frase que es que ser chismoso no es pecado porque es que estás comentando. Pero muchas veces no se está comentando, se está rajando del pueblo. Y tú no tienes la autoridad de ser juez. Nadie te ha nombrado. Por eso aprendámonos a apartar de todo ello. A no buscar esos momentos, esas circunstancias. Y debemos exigirnos a nosotros mismos. Es un respeto que debemos tenernos en las decisiones que tomamos. Debemos apartarnos del email, del WhatsApp, de tantas cosas que fomentan esas situaciones. A veces nosotros estamos denigrando del pueblo. Y cuando hablo de pueblo estoy hablando de todo el prójimo. En estos tiempos se ha denigrado del alcalde, del presidente, del senador. Y la gente dice, no, yo no estoy rajando de nadie. Lo que pasa es que eso es cierto. Pero no miramos la intención que tenemos en las palabras. Puede ser que lo que digamos es verdad, pero estamos fomentando o siendo foco para muchas cosas. Y lo hacemos los líderes, lo hacemos todos. Y muchas veces no nos damos cuenta que al expresar una opinión personal se convierte en una opinión institucional. Muchas veces decimos, uy, allá esa iglesia, mire lo que están opinando, y resulta que es la opinión personal del pastor. La gente dice, la policía, ninguno sirve, y resulta que no podemos generalizar, tenemos que tener cuidado de ello. Por eso debemos aprender a negarnos a seguir pecando, a seguir caminando igual. Nos ha costado trabajo, sí, pero no es imposible. Por eso, apártate, cierra tus ojos, cierra tus oídos, no al mundo, sino a las ocasiones de caer. Ay, yo no quería, pero es que ya estás dudando. Hay gente que dice, ay, no, es que a mí no me gusta el chisme, pero ¿qué es lo que está pasando? Y nos engolosina. Yo no he podido entender, y lo digo con todo respeto, por qué la carne de pastor les fascina. Y no es porque me critiquen a mí, no, todos somos libres de que nos critiquen y bueno. Pero pues a veces, a veces ni siquiera son críticas, a veces levantamos calumnias. Sin embargo, estamos contentos alabando al Señor, sin embargo, seguimos en la misma actitud y creemos que somos buenos cristianos. ¿Y qué decirte controlar nuestro cuerpo? Cuando tú explotar, si no te alivias un poco de la presión, manténla bajo control por medio de el ejercicio físico, haciendo el bien a otros, haciendo algo que te guste. En lugar de estallar, en lugar de sacar todo eso que tienes, sácalo de otra forma. Porque muchas veces lo que tú tienes adentro va a herir a los que están alrededor. A veces no es el qué, es el cómo. Y en ese cómo arrasamos, quemamos. Y muchas veces decimos, no quería hacerlo, pero ya lo hice. Corta ese pensamiento. No le sigas el hilo a la imaginación. Y comienza a reprender al enemigo y sus huestes en el nombre del Señor Jesús. Pero no te puedes excusar que todo es el enemigo. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces la gente se excusa, no, es que no soy yo, es que no me pude controlar, es que el enemigo me tiene dominado. No. Es que no has tenido la actitud, no has tenido la fuerza, no has tenido la decisión y siempre te vas resbalando.
Entonces uno conoce personas que piden perdón, pero siguen ofendiendo. No lo siguen haciendo. Por eso aprendamos a sincerarnos con alguien. Debes tener un tutor donde tú te puedas sincerar, pedirle un consejo, pero tiene que buscar a alguien espiritualmente maduro, el cual tú le puedas comentar, puedas recibir una guía, que te pueda dar fuerza, consejos para seguir adelante. Y muchas veces a la gente no le gustan las preguntas. Y hay gente que me ha dicho, por ejemplo, pastor, pero si los otros pastores están hablando de los espíritus y están hablando de las cosas que están sucediendo. Claro, pero si tú no cambias tu mente, si tú no cambias tu caminar, si tu caminar no va a ser de bendición, pues tú puedes escuchar las cosas que quieras, pero sigues abriendo las puertas. Entonces el problema no es el espíritu inmundo que me está atacando, el problema eres tú que le estás abriendo la puerta. Por eso es que muchas veces no evaluamos nuestra vida y estamos como estamos porque nos negamos o nos cuesta dejar todo aquello que nos da el Señor. Y tú y yo debemos evitar esas situaciones tentadoras. Y hay gente que entonces miró una vez, miró la segunda vez, y ya la segunda vez dice que el repaso ya es pecado. Eh, Empezaron a hablar mal de alguien y tú en lugar de parar, seguiste fomentando. Yo no quería chismosear, pero es que me gustaría saber qué pasó con fulano, con sultano, con perecero, porque bien merecido lo tenía. Entonces a veces uno, pues escuchando a la gente, dice uno, ¿dónde está Cristo? Sacó al Espíritu Santo corriendo. Hace rato se bajó el Espíritu Santo. Pero también sigue adelante a pesar de tus circunstancias, tus fracasos. No te desanimes. A veces nos lleva tiempo formar un hábito y es tan rápido que lo quitamos. Por eso si tú caes, no te revuelques en el polvo. Levántate, sacúdate el polvo. Confiesa inmediatamente tus pecados y empieza a recibir por fe. El Señor te va a perdonar. Por eso no te acostumbres a aceptar trivialmente tus fracasos. No, le fallé al Señor, entonces ya estoy destituido. Claro, si tú empiezas a manifestar y esa es tu decisión, pues sí, es cierto. Porque hay gente que le cuesta ir al Señor y decir, Señor, me equivoqué. Señor, se me saltó el switch. Señor, esta persona ya no podía y de pronto me tocó allá en lo más íntimo. Y puede suceder. Pero no se te puede volver costumbre. El domingo no me aguanté y entonces yo estallé. Y el lunes siguió estallando y el martes siguió estallando. No, no, eso no. Lucas 11, 33, 36. Deberíamos tenerlo presente porque nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Y creo que está muy clarito. Porque a veces nosotros gritamos y vociferamos que somos cristianos, pero en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras seguimos demostrando oscuridad. Y tenemos que reconocerlo, que pecar es muy fácil. Tal vez por eso minimizamos las consecuencias que tiene. Pero solo nos damos cuenta de ello cuando llega tiempo de enfrentarlas. Y a veces no miramos
que estamos siguiendo los patrones que traemos en nuestras familias. Y entonces se vio el error, el pecado, en los bisabuelos, en los abuelos, en la línea de los padres, en la línea de los hermanos, en la línea de los hijos, en la línea de los nietos. Y a veces no evaluamos esa circunstancia. A veces no llegamos a mirar cómo está la situación. Porque tenemos una extraña ilusión de que el tiempo cancela el pecado. Pero el tiempo no hace nada. Ni al hecho ni a la culpabilidad de un pecado. El único que puede perdonar y olvidar nuestros pecados es Dios. Pero no nos hace exentos de sufrir las consecuencias. Y tú puedes ir a Génesis 3 y entonces encontramos la historia de Adán y Eva y que fueron expulsados del jardín del Edén debido a su pecado. Y a partir de entonces todos nosotros, sus descendientes, fuimos privados de gozar de muchos privilegios. Por eso de esa historia deberíamos aprender que el pecado tiene algunos efectos. Y el primer efecto es que te aleja de Dios. Y cuando tú miras y evalúas, pues te das cuenta que lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron fue que esconderse de Dios. Y a veces nosotros no nos estamos escondiendo. A mí me decía alguien, yo no me escondo. Pero yo ya no oro, pastor. Yo ya no quiero saber nada. ¿Y tú has confesado el pecado? Pues el Señor sabe lo que yo hice. ¿Lo has confesado? Y es que a veces es nuestra actitud, es ese comportamiento que tenemos ante Dios. Por eso Adán y Eva después de pecar se alejaron. Y es el hombre el que se aleja de Dios, no es Dios. Ahora acuérdate lo que dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Dios no puede habitar en donde hay pecado. Por eso cuando uno está en falta y ama lo malo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y a veces está amando más el pecado. Y entonces nos olvida que el pecado es donde está tu corazón. El dinero no es malo, pero si el centro del dinero está en tu corazón, pues, hombre, ¿qué tan bueno va a ser? El dinero es un medio, no es un fin. Y entonces alguien me decía, pastor, pero ¿y si yo no tengo plata? Claro, es que es un medio. Pero no puede ser tu objetivo final. Todo no puede ser plata. Y una de las críticas más grandes, miren a Rico MacPato. Era feliz porque estaba lleno de dinero y se iba a acostarse allá en la bóveda a cuidar su dinero. Y a mucha gente le pasa eso. Porque estamos poniendo el corazón no en Dios, sino muchas veces en el mundo o en las cosas del mundo. O en los placeres del mundo. El pecado te destruye. A veces no nos damos cuenta y afecta a la persona mucho más de lo que puede creer. Si tú sigues leyendo Génesis 3 vas a ver cómo el pecado trajo miedo, vergüenza a Adán y Eva. Nos escondimos porque estábamos desnudos, ya se sintieron avergonzados. Ellos nunca habían experimentado esos sentimientos. Por eso cuando se comete un pecado, se procura esconder, mantenerlo en reserva. Pero muchas veces no nos damos cuenta que todo ese secreto es dañino para la salud, para la paz mental. Los pecados generan sentimientos negativos, destructivos para la persona. Y muchas veces son difíciles de reparar. Porque no somos capaces de reconocer.
a tal punto que puede arruinar tu relación con los demás. Y mire lo tan sencillo. Lee Génesis 3 y encontrarás, Adán no dijo, Señor, yo pequé. No, él no dijo. Él dijo, Señor, la mujer que me diste. O sea que Adán culpó a Eva. Ahí ya hay una división. Y Eva, Señor, no fui yo, fue la serpiente. Entonces mire cómo se van dañando las relaciones. Se van arruinando esa relación que tenemos unos con otros. No solo porque a veces preferimos culpar a otros, sino que por la misma acción daña a los demás. ¿Cuántas familias están sufriendo infidelidades? Y no es que toda la familia sea infiel. Uno de la familia fue infiel y puso a sufrir a todo el grupo, a toda la familia. Uno vino y trajo el chisme y dividió. Trajo una mentira y dividió. El crimen afecta a la comunidad. En alguna oportunidad alguien llamó y dijo, mire, es que yo vi a fulano de tal en un carro, iba con una persona. Una mujer muy chusca le dijo a la esposa. La esposa fue y le dijo su reclamo al esposo y el esposo dijo, ¿con una mujer chusca? Yo estaba con una sobrina. Yo te conté que estaba con fulana de tal. No, no, eso debe ser mentiras, eso es que usted está cuadrando, eso es que usted está diciendo. Y se perdió el matrimonio. Y un día la famosa amiga fue a visitarla y le dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Dijo, no, nosotros estamos peleando. Él se fue de la casa. A mí me gustaría que tuvieras unas fotos. Dijo, ah, sí. Dijo, ay, mire, con ella era que estaba. Ah, ella es la sobrina. Ah, sí, con ella era que estaba. Sin embargo, ya se había dañado ese matrimonio. Ya se habían creado las desconfianzas. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces no nos damos cuenta que con un comentario inocente, como dice la gente, puede arruinar una vida, un ministerio, una profesión, una familia, una pareja, unos hijos. Pero no hemos entendido que el pecado tiene una solución. Tienes que ir al Señor. Porque Primera de Timoteo 2:5 nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Si tú quieres ser perdonado de tus pecados, debe acudir a Él. Confiesa tus faltas. Y Primera de Juan 1:9 nos dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a veces queremos caminar en bendición y todo el mundo anhela la bendición, la multiplicación, pero no nos damos cuenta estas pequeñas zorras que están dañando el viñedo. A veces no le ponemos atención a todas estas pequeñeces que llama la gente. Y a mí me encanta porque a veces uno conversando le dice, pero pastor, yo sé todas esas cosas. Y entonces si las sabes, ¿por qué las sigues viviendo? Y a veces uno se queda aterrado. Porque la gente dice, no, eso yo ya lo sé, pastor. Y tú sigues pecando. Ay, pues es que es mi naturaleza. Pero luego tú ya no aceptaste al Señor y ya el Señor no dice que te dio una nueva naturaleza, una nueva identidad. Por eso, pregúntate si realmente puedes seguir haciendo lo que vienes haciendo y honrar al Señor. Muchas veces le pedimos al Señor que nos perdone los pecados, no somos específicos, pero el Señor necesita que se confiese pecado por pecado para poderte perdonar. Señor, tú sabes cómo soy. Sí, el Señor sabe. Pero es que necesitas sacar el pecado de tu corazón. Porque es que el pecado no tiene
que controlar tu vida. Tú no tienes que caminar en los mismos errores. Tú no tienes que repetir los errores que has venido viviendo. Y muchas veces, repetidamente, venimos al Señor quebrantados. Pero cuando nos damos cuenta, hemos venido una y otra vez a confesar el mismo pecado. Una y otra vez has comenzado de nuevo. Eso no es para lo que fuimos creados. Cristo murió para libertarnos. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A mí me encanta cuando la gente habla de libertad, cuando habla de emanciparse, pero viven esclavos todavía del pecado. Ahora, alguien me decía, pastor, ¿usted peca? Sí, claro. Pero me duele fallarle al Señor y pido perdón al Señor. Porque tenemos que aprender a vivir en esa libertad. Yo ya no soy esclavo del pecado. Entonces, si me equivoco, le pido perdón al Señor. Pero muchos no dirían jamás honestamente, no veo ningún daño en mi pecado. Y a veces queremos aparentar que estamos bien. Pero frecuentemente nos damos cuenta que el pecado ha menguado esa relación, que ha cerrado las puertas a esa bendición. Y muchas veces lo que nosotros decimos es, el Señor no me quiere bendecir. Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que hemos trancado la bendición. Muchos tienden a repetir los mismos pecados una y otra vez, pero ignoran las consecuencias. Y lo más triste, que muchas veces siguen sintiendo que están viviendo una vida cristiana plena, buena y suficiente. A mí me ha ido bien. Y el día que empiezan a pagar las consecuencias, tú estás contento de sentarte y permitir que tu pecado, lenta pero seguramente, te ciegue a ese crecimiento espiritual y obstaculice tu relación con Dios. Evalúa sinceramente si estás justificando tu pecado, si estás permitiendo a aquellos que no conocen al Señor, sino a través tuyo, vean el peligro que se cierne sobre las vidas. A veces no nos lo preguntamos, pero cada vez que tú regresas al mismo pecado, le estás diciendo a Jesús que Él no es suficiente. Tú puedes creer en tu corazón y decir que con tus labios que Él es lo máximo, que es lo que llena tu vida. Pero con lo que estás haciendo le estás demostrando que no es cierto. Él quiere que tu obediencia acompañe tu creencia. Cuando tú dices que Él es la satisfacción de tu corazón, es porque estás escogiendo vivir en la verdad. Vas a apartarte del pecado y vas a permanecer en Él. Tú y yo debemos permanecer en el Señor. Recuerda que todo el que practica el pecado practica esa infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3, 4, 6. O sea, la ventaja con la palabra es que no hay gris, no hay tibio. O sí o no. ¿Es o no es? Por eso es importante que nosotros evaluemos. Porque desde Génesis, el Señor creó el ambiente perfecto
para que tú y yo disfrutáramos de todo. Pero fue allá también donde le permitió escoger entre lo bueno y lo malo. Por eso deberíamos mirar qué estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra decisión? Tú anhelas caminar en bendición, pero no ves lo que el prójimo tuvo que hacer para caminar en esa bendición. Por eso no anheles la bendición del prójimo. Anhela aprender lo que hizo el prójimo para estar en esa bendición. Y eso es diferente. Pero la palabra es muy clara. Cada día renueva tu mente. Y eso no lo podemos hacer sino a través de la palabra. Romanos 12:2. No nos podemos amoldar al mundo actual. Es que como todos pecamos, no, tú y yo debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y la palabra me dice que así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero también la palabra me dice que debemos llevar todo pensamiento a la perfecta obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. Debemos destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pero en tercer lugar, démosle cuenta a Dios. Debemos darle cuenta de nuestras acciones. Por eso, confesemos nuestros pecados, pidámosle perdón. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Sin olvidar que siempre el Señor nos da una nueva vida. Que los pecados quedaron atrás, pero tú no debes retroceder. Que el pecado tiene consecuencias, pero que nosotros ya fuimos perdonados en el Señor. Y si no se te vuelve hábito, pues entonces el Señor te va a perdonar una y otra vez, pero que no se te vuelva costumbre. Por eso yo te pregunto, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres caminar en esa bendición? Entonces evalúa si es que no has podido dejar de pecar o te niegas a dejar el pecado. Todo esto es una decisión tuya. Todo esto es algo que debemos evaluarnos diariamente para poder decir como el salmista, en Dios me acuesto y en Dios me levanto, porque estamos en la paz del Señor, confiados en el Señor y caminando de su mano. Por eso hoy te invito a evaluar. No evalúes a Dios si te quiere bendecir o no. Evalúa tu corazón si es que aún hay pecado en ti que no has podido dejar o no has podido confesar. Nuestro Padre nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero también nunca se nos debe olvidar que la decisión es nuestra. Tú decides dónde estar y con quién estar. Cristo lo dijo muy claro, el que no está conmigo está contra mí. Así de sencillito. Entonces mira si estás con Cristo o estás contra Cristo. Por eso ahí donde estás, mira tu corazón, mira tu actuar, mira tu hablar, mira tu pensamiento. Y si tienes algo que decirle al Señor, dile al Señor. Pon cada situación en las manos del Señor. El Señor no te va a juzgar, pero sí te va a perdonar. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque nos estás alentando, Padre misericordioso, a caminar en bendición. Todos queremos, Señor, vivir, tener y disfrutar de esas bendiciones, Papito Dios. Pero sabemos que muchas veces por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestro comportamiento, Señor, hemos trancado la bendición, Padre misericordioso. Muchas veces nos hemos atrevido a pensar y a sentir que tú no nos amas, que tú nos has abandonado, cuando somos nosotros con nuestras actitudes, con nuestras acciones, Padre misericordioso, quienes te abandonamos y te damos la espalda. Papito Dios, gracias Señor, porque a pesar de que todo esto
lo sabemos, Señor, no lo ponemos en práctica. Y por eso tú una y otra vez nos lo recuerdas. Guíanos, Señor, a caminar en tu palabra, a que cada día, Padre misericordioso, podamos contestar todas estas preguntas, Padre amado, que muchas veces no nos hacemos, o que cuando nos hacen las preguntas las chuleamos porque nos creemos exentos de todo. Pero sabemos, Señor, que muchas veces te hemos fallado, muchas veces no hemos sido esos hijos, muchas veces no hemos sido esos discípulos, muchas veces no hemos sido realmente los que abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos pueda transformar. Padre misericordioso, muchas veces tenemos que reconocer, Señor, que no te conocemos, que no conocemos a Cristo y no hemos dejado ni siquiera entrar al Espíritu Santo. Papito Dios, que realmente lo que digamos lo sintamos y no sea de emoción, no sea de momento de euforia, sino que sea desde el corazón, desde lo profundo, que nosotros decimos que te amamos y caminamos contigo. Por eso, gracias Padre amado, porque sabemos que debemos obedecer la palabra, que los preceptos están ahí para nosotros y para ser de bendición en nuestro caminar. Gracias Padre bueno por todos y cada uno, Padre misericordioso, porque sabemos que tú reargulles nuestros corazones, Señor, y podemos venir a ti confiadamente. Papito Dios, queremos quedar, Señor, en tu presencia, Padre misericordioso, para que tú puedas, Señor Padre amado, mostrarnos todo aquello que necesitamos sacar de nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Padre misericordioso. Ponemos en tus manos, Señor, no solo nuestras vidas, sino la vida de nuestras familias, Señor. Papito Dios, que a partir del jueves, Señor, tengamos esa sabiduría que tú nos das, esa prudencia que nos enseña tu palabra, para caminar, Señor Padre Santo, en todo lugar, en todo instante y en todo momento. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones, y si tienen alguna inquietud, bien pueda, escríbanos a nuestro WhatsApp. Ahí están nuestras redes sociales. Escríbanos y nosotros con gusto les contestaremos. Gracias a todos y cada uno de los que han dado su opinión, su comentario. Gracias por todas las cosas que nos han dado, nos han dicho, y por aquellas que nos han ayudado a formar y a cambiar, Padre misericordioso, porque hoy le damos gracias a Dios, porque también nosotros escuchamos todo aquello que nos dicen, pero también gracias por dejarnos servir. Por eso un abrazo grande, el Señor les bendiga y buena noche.